Amén, gloria a Dios, amén. El Señor ha sido muy bueno con nosotros. Nos permitió llegar a Él y yo creo que es un gran milagro. Amén. Sea bienvenido, bienvenida en esta hora a la Iglesia Nuevo Destino. Vamos a abrir nuestro corazón y quiero amenizar este tema del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Realmente necesitamos, hermano, hermana, discernimiento, ¿verdad? Para poder entender su palabra, ¿verdad? Que no quede volando en el aire. Vamos a abrir nuestro corazón. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta es una palabra que habló Juan el Bautista. Cordero es del griego amnos, que significa cordero, y se usa figuradamente de Cristo en el artículo, señalándole como el esperado, aquel que era bien conocido como el cumplimiento personal y la personificación de todo lo que se había indicado de acuerdo al Antiguo Testamento, aquel mediante cuyo sacrificio se iba a obtener una gran liberación del juicio divino. Dios, del griego teos, palabra tomada por los judíos y después retenida por los cristianos. La palabra quitar es del griego airo, que es levantar, llevar, tomar arriba o fuera. Pecado del griego hamartia, que es literalmente errar el blanco, pero ese significado etimológico se pierde de vista. En gran medida en el Nuevo Testamento es el término más inclusivo de distorsión moral. Se usa del pecado como principio o fuente de acción o un elemento interno productor de acciones. Y mundo del griego cosmos, primariamente un orden, disposición, ornamento, adorno. Se utiliza para denotar la tierra. Entre los griegos tenía este significado. Se refería al universo. Amén. Realmente aquí sabemos la historia, tal vez ya hemos leído muchas veces cuando Juan el Bautista, literalmente él mira al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y le dice esa palabra, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y realmente él pudo darse cuenta lo que le había dado esa orden el Padre a Juan el Bautista, porque realmente el Señor le había dicho a Juan el Bautista de que cuando él mirara que en alguien se le posara el Espíritu Santo en forma de paloma, ese era el amado, era el ungido. Y realmente nos impresiona, ¿no? Esa versión que dice que cuando él miró, él se dio cuenta que era el Mesías, porque sabemos de acuerdo a las Escrituras que el Señor Jesucristo y Juan el Bautista, usted bien sabe que eran primos, ¿no? De acuerdo a el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Y podemos mirar que se conocían, ¿no? Pero él jamás se imaginó que su primo, nuestro Señor Jesucristo, iba a ser el Mesías. Y era algo impresionante, ¿no? Porque realmente la gente podía darse cuenta que Juan, porque a Juan le preguntaban también si él era literalmente el Cristo. Y él mismo le explicó, también dijo, no, dice, yo no soy el Cristo, dice, sino que yo vine a preparar el camino. Dice, yo bautizo en agua, pero él bautizará, ¿verdad? En Espíritu Santo y fuego. Entonces, hermano, yo creo que vamos a desglosar este tema. Vamos a desglosarlo bien y vamos a leer primero nuestro texto base. Es Juan 1, del 29 al 34. Juan 1, del 29 al 34. ¿Ya lo tiene?
Dice la palabra de Dios de esta manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Ayúdeme a orar en esta tarde. Padre, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú, eterno Dios, que bendiga, Padre, tu palabra, Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en cada corazón, en cada vida. Señor, te damos gracias en este día, Señor. Asimismo, los que tal vez puedan mirar o escuchar este tema, Padre, puedan ser bendecidos en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Cordero de Dios, el uso de un cordero para el sacrificio, era muy común para los judíos porque ellos estaban acostumbrados a hacer eso. Quienes utilizaban un cordero como sacrificio durante la Pascua. En las profecías de Isaías, un cordero sería llevado al matadero, y en los sacrificios diarios de Israel se ofrecía un cordero sin mancha. El pecado del mundo, en este contexto, mundo tiene la connotación de humanidad en general y no de cada persona de manera específica. Y yo no le conocía, aunque Juan era primo de Jesús, no conocía a Jesús como el Mesías o como el varón que venía después de él, aunque había existido antes que él. El Espíritu que descendía, Dios había comunicado con anterioridad a Juan que esta señal sería la indicación especial del Mesías prometido. Mire, realmente era algo impresionante cuando el Señor llegó con Juan el Bautista para ser bautizado. Usted sabe la historia que el mismo Juan el Bautista dijo que debería ser bautizado por el Maestro. Pero el Señor le dijo: mira, es necesario que permitas que me bautices, porque es de toda justicia. Y podemos mirar cómo pudo ocurrir ese milagro, ¿no? Usted sabe la historia de la Trinidad, y allí se cumplió cuando él realmente fue bautizado, y literalmente se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él escúchenle. Porque mire, hermana, eso de Juan el Bautista, Dios ya le había dicho que en la persona que se le posara el Espíritu Santo en forma de paloma era el Hijo de Dios. Entonces, no es nueva revelación, sino que es discernimiento nada más de la palabra, que podamos discernir lo que está dando a entender aquí Juan el Bautista. Dice: porque se me dio esa orden cuando yo lo bautizara y se mirara el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es el Hijo de Dios, o es el Mesías. Dice: pero yo no le conocía, o sea, da a entender que no sabía que él era el Mesías, que él no podía entender que él era el Mesías, porque se conocían, lógicamente se conocían, pero jamás se imaginó que él era el Mesías. Ahorita nosotros lo estamos entendiendo exactamente que realmente ahí está, ¿no? Que podemos mirar que la Trinidad se cumple ahí o se manifiesta, ¿no? No podemos cerrar los ojos a eso, a ese discernimiento, ¿no? No es nueva revelación, sino que es algo que ya está escrito, que Juan el Bautista miró
¿verdad? Cuando la paloma se posó ahí en él y pudo darse cuenta él que realmente él era el Hijo de Dios, o él era al que estaban esperando como el Mesías. Yo creo que fue algo impresionante, hermano, porque yo creo que aquí podemos mirar, claro, no está ahí exactamente, ¿no? Aquí en Juan casi no explica mucho del bautismo del Señor, pero en los otros evangelios se especifican más claro, ¿no? Pero la realidad es esa, que Juan el Bautista, él ya había sido, o se le había dado esa orden para que él pudiera hacer lo correcto, ¿verdad? De que él se diera cuenta que él era, ¿verdad? El Mesías, y esa voz que se escuchó fue muy clara. Entonces, definitivamente, aquí Juan, ¿verdad? El Bautista entendió, ¿verdad? Que se trataba del Mesías. Entonces, hermano, yo creo que siempre el Señor, Él nos da el entendimiento, ¿no?, de su palabra, es que quita el pecado del mundo. O sea, se está refiriendo a toda la humanidad, lo sigue quitando. Pero ¿quiénes? Los que acepten a Cristo, los que lo reconozcan como su Salvador, sigue quitando el pecado del mundo, porque si fuera literalmente como estamos escuchando, que quita el pecado del mundo, entonces pues ya no había necesidad de que nadie se arrepintiera, ¿no? Pero ahí se está refiriendo de acuerdo a las personas que van aceptando a Cristo, ¿no? Porque quitó el pecado del mundo cuando el Señor, ¿verdad?, a través, ¿verdad?, de su sacrificio, se quitó el pecado. Pero ahora, los que acepten a Cristo, amén, hay un perdón de pecados. Vamos a entrar, amén, a Isaías 53, del 7 al 8, vamos a seguir leyendo, amén, la palabra de Dios. Isaías 53, amén, ya lo tiene. Dice la palabra de Dios de esta manera: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Realmente, hermano, él sí cumplió esto. Angustiado, afligido, no abrió su boca, como oveja al matadero. Él lo hizo, hermano, por nosotros. Él podía en ese momento destruir a las personas que lo llevaban a la cruz, pero tenía que cumplir la profecía de Isaías, exactamente, porque se trataba del Mesías, se trataba del Salvador. Angustiado, no abrió su boca, le daban latigazo, le pegaban en su barba, le jalaban su barba. ¡Ey, profetiza! ¿Quién te pegó? Pero el Mesías, el Hijo de Dios, Él vino a eso, a dar la vida por todo el mundo, para quitar el pecado del mundo, para dar vida eterna a aquellos que le acepten en su corazón. Aquellos que, como dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, el Señor ya hizo su parte. Él fue molido por nuestros pecados. No dijo nada, no maldijo, al contrario, bendijo, dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Mire, hermano, nosotros podemos decir, pero ¿por qué no se defendió? Bueno, porque era una profecía. Y aparte él mismo dijo: Señor, envíame a mí, yo iré por esa gente. Ahí en Isaías está diciendo en otro texto, entonces el Señor ya sabía que venía. No abrió su boca, el siervo no protestará, y se someterá por completo a quienes lo oprimen. Jesús cumplió esto a perfección. Cordero llevado al matadero, el siervo asumiría
el papel de un cordero sacrificado. Jesús cumplió de forma literal esta función. Cortado por la rebelión de mi pueblo, el siervo perdió su vida para ser el objeto sustitutivo de la ira en lugar de los judíos, quienes por el mérito de esa sustitución perfecta recibirán salvación y la justicia de Dios les será imputada. Realmente, hermano, el Señor en su gran misericordia soportó todo, aguantó latigazos, humillaciones. Él soportó tanto desprecio que tuvo aquí en la tierra. Su propia nación, su propio pueblo no lo rechazó, lo hizo a un lado. Su propia familia, tal vez sus hermanos también no creían en él. Pero nosotros, hermanos, que hemos entendido esto, que el Señor vino a eso, a darle vida por todo el mundo y por nosotros, estamos agradecidos con Dios, porque Él hizo ese gran sacrificio. Él lo hizo por amor. Él nadie lo obligó. Él pudo haber dicho, pues yo me quedo en el cielo, pero Él quiso redimir los pecados de nosotros, los que estamos aquí en la tierra, para que nosotros tengamos vida eterna. Por eso Él no maldijo, al contrario, bendijo a los que estaban ahí con Él. Dijo, Padre, perdónalos. Él siempre estaba amando a la humanidad y la sigue amando. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan a arrepentimiento. Él no diría nada. Él se iba a someter a toda opresión del hombre. Él iba a ser llevado al matadero. Él no iba a hablar. Iba a estar hasta el final. Pero había algo grande para la humanidad, que era la salvación de sus almas, que no se puede pagar con nada en la tierra. Entonces, hermano, es una gran bendición nosotros que ya hemos recibido a Cristo, ser agradecido con Dios y decir, Señor, gracias porque ese gran sacrificio que hiciste por nosotros sin merecerlo. Entonces nosotros merecíamos la muerte, merecíamos el infierno por pecadores, por lo que andábamos haciendo, pero Jesucristo, Él fue al matadero, dio la vida por nosotros. Y eso, hermano, yo creo que es una gran bendición. Y todo lo hizo por los pecadores, para que fueran redimidos. Todo fue herido por los pecados. Él siendo también Dios en carne en la tierra, Él soportó golpes, lo que sean, pero lo hizo por amor a ti y a mí. Entonces debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él es bueno, porque Él siempre ha querido lo mejor para sus hijos, su pueblo. Entonces, por la rebelión también de la humanidad, del pueblo que andaba en rebeldía, también el pueblo de Israel, aún así Él lo soportó, lo aguantó. Y por eso hasta ahorita, hermano, podemos estar, o más bien discerniendo la palabra o entendiéndola, lo que hizo el Señor como siervo. Aunque ahorita está en el reino de los cielos, Él está allá en el reino, está a la diestra del Padre. Él estuvo en la tierra, sufrió lo que sea, pero Él está allá en la presencia de Dios, está con el Señor allá arriba, está con Dios, está el Hijo, está el Padre, a la diestra está del Padre. Y qué bendición, hermano, porque toda lengua va a confesar su nombre, porque lo que hizo Él, su nombre será exaltado, porque Él merece la gloria y la honra. Entonces, hermano, nosotros lo que tenemos que ser es agradecidos con Dios, con Jesucristo, porque Él cumplió todo lo que decía las Escrituras. Vamos a seguir leyendo ahí mismo en Isaías 53, del 10 al 11. Y dice la palabra de esta manera: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje
vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Realmente, hermano, aquí el Señor podemos saber, aleluya, en la palabra de Dios, cuando el Señor ahí estaba en sus últimos momentos como Dios en carne, en la cruz ahí, cuando entregó su espíritu. Podemos mirar, hermano, que ahí fue algo que Él pudo entender, nuestro Señor Jesucristo, que el Padre lo había entregado a que Él padeciera por el pecado del mundo. Había, aleluya, entregado a su Hijo al mundo, a lo que más amaba, a lo más querido que Él tenía. Lo entregó por el pecado del mundo y lo quebrantó, hermano. Yo creo que el Señor, el Padre, estaba mirando cómo le estaba sucediendo al Hijo, lo que le estaba sucediendo, y pudo mirar cómo estaba dando la vida por el mundo entero. Lo quiso quebrantar por el pecador, por nosotros, hermano. Y yo creo que no hay precio a nosotros que pagar más que con nuestra vida en gratitud, sirviéndole al Señor o viviendo para Él. ¿Se imagina? Cuando el Señor dijo estas palabras, Eloi, Eloi, Sabatami, que está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mire, no lo había desamparado. Simplemente que el Padre estaba mirando cómo estaba sufriendo su Hijo. Por un momento, Él pudo mirar cómo estaba siendo su vida entregada por el mundo entero, hermano. Y yo creo que ahí el Padre pudo mirar y sentir ese dolor, como el Padre a su Hijo. Y cuando el Señor entregó el Espíritu, yo creo que, bueno, usted ya sabe la historia, que se movió la tierra y se puso oscuro, se rasgó el velo del templo, y porque pasaron acontecimientos por el poder del Padre, de lo que estaba sucediendo en ese momento. Pero con todo eso, como dice la Escritura, lo quebrantó a esos padecimientos tan terribles, muriendo en una cruz, hermano, como un malhechor. Realmente Él no merecía eso. Esa muerte la merecíamos nosotros. Por pecadores Él no tenía pecado. Aunque el siervo no merecía morir de esa manera, la voluntad del Señor fue que así lo hiciera. La expiación por el pecado, esto se cumple por medio del ofrecimiento del siervo como el Cordero de Dios. Cristo es la Pascua del cristiano. Largos días, o si el siervo vivirá para siempre, o sea, Él es eterno. Realmente, hermano, podemos mirar todo eso, lo que hizo el Padre por la humanidad. Lo dejó que sufriera, que padeciera los estragos, ¿verdad?, del dolor, del sufrimiento físicamente en la tierra. Lo hizo, hermano, por nosotros, por amor a nosotros, que Él nos tiene, y sufrió todo eso. Y aparte, por los que van a llegar en los años que siguen, los que se van a salvar. Y si el Señor viene antes, pues gloria al Señor. Pero el Señor, Él ama a la humanidad y quiere que se salven. Hermano, lo entregó de una manera terrible. La Escritura, podemos leer que su rostro quedó desfigurado y no había en él hermosura, porque había, aleluya, tantos golpes en su cara que quedó desfigurado. Pero ahí la Escritura nos enseña que Él fue muy hermoso,
Si usted ya ha leído el capítulo 52, allí habla que el maestro era muy hermoso y no es como muchos dicen, no, es que sin hermosura, pero porque había sido desfigurado, había sido despedazado por nuestros pecados. Hermano, yo creo que el Señor Jesucristo, Él reina por los siglos de los siglos y Él está ahorita en los cielos reinando. Padeció porque tenía que pasar por todo eso que estaba escrito en los salmos, los profetas y lo demás, pero todo era profecía. Pero hoy, hermano, podemos saber que Él está en los cielos reinando allá con el Padre, intercediendo por nosotros, y Él vive. Y por eso nosotros le amamos, porque no tenemos con qué pagarle al Señor lo que Él ha hecho en nuestras vidas, y viviremos agradecidos por toda la eternidad con Él, por lo que Él hizo en el Calvario o por los sufrimientos que Él tuvo. Yo creo que no creo que sea algo tan sencillo lo que le pasó. Fue algo grande, o sea, fue un dolor grande que tuvo, y nosotros debemos de ser agradecidos con Él. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios ahí en Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:19, y dice la palabra, ¿ya lo tiene? Primera de Pedro 1:19 dice la Biblia de esta manera: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El precio pagado a un Dios santo fue la sangre derramada de su propio Hijo. Sabemos, de acuerdo a la historia, amén, de los sacrificios que hacían cuando llevaban un cordero. Tenía que ser un cordero perfecto, un cordero que tuviera todo bien perfecto, que tuviera todas sus partes completas, porque el Señor se agradaba de lo mejor para Él. Y ahora, hermano, al Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Él es el único que podía cumplir con todos esos requisitos. Amén, de un cordero. Un cordero era que estaba bien perfecto, y nuestro Señor Jesucristo es una sangre santa, una sangre limpia, una sangre sin mancha, sin contaminación. Entonces solamente el Señor Jesucristo podía cumplir con eso. Esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado a través de ese sacrificio. Solamente Jesucristo lo pudo hacer. Entonces, hermano, es un precio alto, aleluya, que pagó el Señor, y su propia vida. Por eso Él mismo dijo, el pastor da la vida por sus ovejas. Y estaba hablando en ese momento que Él iba a ser molido por nuestros pecados. Por eso dice que daba la vida por sus ovejas. Quería decir que iba a dar la vida, hermano, literalmente por sus ovejas. Y nosotros somos esas ovejas que Él dio la vida por nosotros a través de su preciosa sangre que derramó ahí en la cruz del Calvario, para que nosotros tuviéramos la esperanza de vida eterna, la esperanza de salvación a través de ese sacrificio. Yo sé que no es que ya la tengamos ganada, pero es una esperanza viva, que a través de ese sacrificio que el Señor hizo, nosotros podemos tener vida eterna si perseveramos hasta el final, o si llegamos hasta la meta, ¿no? Porque dice que el que persevere, ese va a ser salvo. Entonces, hermanos, gracias a esta gran bendición del Señor, su sangre preciosa, amén, que nos limpia de todo pecado, y tenemos esa esperanza de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él merece la gloria, hermano, hermana. Por eso Él merece todo de nosotros, nuestra propia vida. No tenemos con qué pagarle al Señor. Él nos compró a precio alto, precio de sangre, y por eso dice que Él nos anhela celosamente para que seamos de Él y para Él. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.
Vamos a seguir leyendo la palabra. Vámonos a Génesis. Génesis capítulo 22, verso del 8 al 4. Génesis 22, del 8 al 14, perdón. 22 del 8 al 14, ¿ya lo tiene? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que teme a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Amén. Sabemos la historia. Amén. El Señor, aquí podemos mirar cómo Abraham quería un hijo, y usted sabe la historia. Sara era estéril, y pues el Señor se les aparece cuando llegaron los tres ángeles. Literalmente llegaron los tres ángeles ahí con Abraham y le dieron de comer a los tres ángeles ahí, y le dijo el Señor que al cabo del año iba a concebir un hijo, Sara, ¿verdad? Y sabemos la historia que hasta se rió. Y pues este niño fue creciendo, no creció, y ya cuando era un jovencito, Dios se lo pide a su único hijo, ¿verdad? Y le dice, Abraham, pues él se levantó, se llevó a su hijo al monte para que lo sacrificara de acuerdo a lo que le había dicho el Señor, Jehová. Y pues ahí van en el camino, y ya como acabamos de leer que el mismo hijo le dijo: pero ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo: Dios proveerá. Y hermano, literalmente Abraham iba a matar a su hijo, lo iba a sacrificar literalmente, porque él ya estaba dispuesto a hacerlo. Cuando llevaba ya el cuchillo, el ángel le dijo que no lo hiciera, que no matara a su hijo. Y entonces después, Abraham miró el cordero, y ese fue el que hizo el sacrificio ahí. Entonces se deduce que ahí, aleluya, ahí donde se hizo ese sacrificio, hasta ahorita es donde supuestamente era el templo donde estaba antes. Ahorita no hay templo y pues tampoco se hace el sacrificio, pero aquí podemos mirar que ya, aleluya, estaba aquí el ejemplo claro que un cordero iba a dar la vida por otras personas. O ahí podemos mirar el ejemplo que ese corderito inocente se entrelazó entre la zarza, y él fue el que dio la vida, ¿verdad?, para hacer ese sacrificio. Entonces ahí podemos mirar que representa también a nuestro Señor Jesucristo, que iba a dar la vida por todo el mundo, no nada más por una persona, sino por todo el mundo. Entonces, hermano, los preparativos de Abraham para dar muerte a su hijo único muestra de forma insuperable su confianza en Dios. En lugar de su hijo, se presenta aquí el concepto de la expiación
vicaria que contraría su cumplimiento en la muerte de Cristo. Realmente, hermano, aquí podemos mirar todo esto, lo que a Abraham le sucedió, está dando un ejemplo ya para lo que iba a acontecer en estos tiempos, que el Señor, de acuerdo a las Escrituras, bueno, Daniel lo especifica bien exactamente, la fecha exacta de cuando el Señor iba a dar la vida por todo el mundo, porque dice, y la vida no se la quitó por sí mismo, pero era porque aquí podemos mirar literalmente este corderito pudo dar la vida por alguien, y ahora sabemos que representaba a nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a hacer en estos tiempos, bueno, cuando vino el Señor hace 2000 años, para que el mundo tuviera salvación eterna. Entonces, ¿por qué lo hizo, hermano? Bueno, por amor, ya leímos hace un momento, y aquí podemos mirar esta historia, que Abraham, siendo su único hijo, él no dijo no, él obedeció, él dijo, voy a hacer lo que me dijo Dios. Agarró y se lo llevó a su hijo, y literalmente Dios hizo un gran milagro ahí, porque Dios siempre a veces está probando nuestra fe. A veces el Señor nos pide cosas que podemos decir, pero es que esto es mío, Señor. Pero el Señor, si te lo pide, es por algo. Y si te lo pide, es porque Él te va a bendecir en gran manera. Pero a veces no queremos hacerlo. Pero Abraham, él no ni la pensó, sino que dijo, voy a obedecer lo que me están diciendo, y literalmente, y ahí estuvo el gran milagro, ¿verdad? Que ya no sacrificó a su hijo, sino que ahora este corderito que estaba ahí entre la zarza, porque Dios siempre suple para que uno, ¿verdad?, pueda hacer la obediencia a Él. Entonces Abraham fue un hombre muy obediente, y así quiere que nosotros seamos obedientes, y Él va a proveer lo demás. Vamos a seguir leyendo la palabra ahí en Jeremías 11. Once 19, vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Jeremías 11, 19, ¿ya lo tienes? Dice la palabra de Dios de esta manera: y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo, destruyamos el árbol como con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Mire, hermano, realmente Jeremías también tuvo sus problemas. Jeremías también tuvo sus situaciones difíciles como profeta, y querían destruirlo, querían acabarlo, porque él lo que profetizaba, lo que hablaba, o lo que el Padre le decía que le dijera al pueblo de Israel, se cumplía. Y tenían, o sea, la gente lo quería matar, la gente quería acabar con él. Yo creo, hermano, que no crea que fue fácil para los profetas antiguos. Este hombre padeció por la palabra, pero aún así él seguía confiando en Dios, él seguía confiando en el que lo había llamado, porque lo llamó Dios. Y si lo llamó Dios, él tenía esa fe, esa esperanza que iba a haber un libertador, que lo iba a ayudar, que lo iba a sacar adelante, aunque había complot contra él, aunque había situaciones difíciles contra él. Lo aborrecían, lo odiaban. ¿Por qué? Porque él hablaba con la verdad. Como saben que la verdad no crea que es tan bien recibida a veces. Entonces, Dios revela la existencia de un complot contra Jeremías, quien deja su destino en manos de su libertador. Realmente Jeremías padecía como tal vez nosotros a través de los años hemos padecido, han maquinado, tal vez contra usted, contra algunos de nosotros, han maquinado en contra. ¿Para qué? Para que seamos destruidos tal vez, y de esa manera
vernos caer o destruidos, derrotados. Pero Jeremías, él entendía que había alguien que lo protegía, que era Dios. Así como nosotros, hermanos, va a haber cosas, va a haber gente tal vez allá afuera que te conoció, cómo vivían antes o cómo vivías tú con ellos. Ahora ellos van a tratar de que tú vuelvas a lo mismo, van a hacer ellos van a maquinar contra ti para que tú puedas regresar a lo mismo. Mire, porque la gente de afuera, a veces ellos no les gusta cómo te estás conduciendo ahora que conoces a Dios. Luego te encuentran y te dicen, oye, ¿te acuerdas? Cuando íbamos allá, cuando íbamos acá. O sea, hacen complot. O luego te dicen, no, es que tú no ves porque es que te pegan, ¿verdad? En tu casa. Y cositas así. Y así como Jeremías hacían complot contra él para que fuera destruido literalmente, para que perdiera la vida si era preciso, porque en aquellos tiempos había profetas también mentirosos, había profetas que hablaban muy bonito y eran engañados a la gente, pero cuando él profetizaba, cuando él les hablaba al pueblo de Israel, no les gustaba. Hacían complot contra él, dice, para que se destruya totalmente este árbol, porque tiene mucho fruto. Acuérdense, hermano, que cuando ese árbol tiene mucho fruto, recibe muchos pedradas, garrotazos. Es como el palo de mango, tiene mucho fruto. Cualquier niño que pasa por ahí agarra una piedra, le tira, porque quiere comerse ese fruto, ¿no? Entonces ahora a Jeremías maquinaban contra él. O sea, querían destruirlo totalmente. O sea, que ya no se acuerdan de él nunca más. Yo creo que Jeremías no cree que estaba pasando momentos muy agradables. Eran momentos tristes, momentos difíciles, momentos como cuando nosotros estamos pasando dificultades a una propia familia que maquinan contra ti. Pura iglesia, pura iglesia. ¿Qué tanto pura iglesia? Nosotros somos la verdadera. Nosotros estamos en la verdadera. ¿Qué vas a hacer allá? Entonces, hay complot, hermano, también. Pero usted tiene a Jesucristo que le va a ayudar a seguir adelante. Aún en esos complot, Dios va a estar con nosotros para ayudarnos, para protegernos y para sacarnos adelante. Denle un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos a seguir leyendo. Amén. Ya es el último texto. Es 1 Corintios 5 del 7 al 8. 1 Corintios 5 del 7 al 8. Ya lo tiene. 1 Corintios 5 del 7 al 8 dice la palabra de Dios de esta manera. Dice así, 7 y 8, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Nuestra Pascua, que sabemos que es nuestro Señor Jesucristo, que Él fue el que nos liberó, así como el pan sin levadura simboliza el ser liberados de Egipto mediante el sacrificio de la Pascua. La iglesia también debe permanecer libre de levadura, porque ha sido separada del dominio del pecado y la muerte por el Cordero perfecto de la Pascua. El Señor Jesucristo, por ende, la iglesia debe arrancar de sí todo lo pecaminoso para separarse de la vida vieja, la cual incluye la influencia de aquellos miembros que pecan y no se arrepienten. Celebremos la Pascua, mientras que los judíos lo celebraban cada año.
pan sin levadura. Y nosotros como creyentes debemos celebrar la Pascua a través de una vida libre de pecado. Bueno, sabemos la historia, hermano, que la Pascua viene en los tiempos cuando ellos estaban de esclavos. Y se llegó el tiempo donde ellos iban a ser liberados, 430 años pasaron, y se llegó el tiempo donde ellos iban a ser liberados y hicieron los panes sin levadura, porque no había tiempo para que leudara la masa. Entonces ellos, por eso cada año los israelitas, literalmente, hermano, ellos hacen la fiesta de la Pascua. Nosotros ya no hacemos esa Pascua, sino que ahora nosotros sabemos que Jesucristo es nuestra Pascua, porque Él es el que nos libertó del pecado y nos da vida eterna. Entonces ellos, porque están haciendo eso, porque todavía están esperando al Mesías. Entonces la Pascua, ellos hacen esa fiesta, comen panes sin levadura y comparten el corderito con su vecino, con su vecina, de acuerdo a las familias, de acuerdo a la Escritura. Y por eso dice que nosotros, ¿verdad? La Pascua, que es Jesucristo mismo, de la vieja levadura, dice, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, pues sabemos que es Jesucristo, y Él ya lo hizo una vez. Hermano, para que usted vaya entendiendo exactamente, porque ellos, los judíos, literalmente ellos siguen haciendo la Pascua, porque ellos están recordando cada año cómo fue su liberación. Literalmente fueron libres y por eso hacen eso. Nosotros, es nuestro Señor Jesucristo la Pascua. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que dio la vida por todos nosotros y nos rescató de la muerte y nos da vida y vida en abundancia. Por eso nosotros entendemos que es nuestro libertador, que Él nos dio vida eterna a través de ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, y por eso nosotros tenemos esperanza de vida eterna. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya.